miércoles 5 de febrero, la actual Corte Constitucional cumple el primero de sus 9 años de gestión, en medio de polémicas sentencias, como la que dio paso al matrimonio igualitario en el Ecuador, y críticas acerca de las causas que ha decidido resolver. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora el doctor Jorge Benavides, él es abogado constitucionalista. Doctor, qué gusto, gracias por acompañarnos. Gracias, Gisela, por la invitación. Buenas tardes. Doctor, esta corte que surgió de un concurso del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio heredó 14.000 causas represadas, algunas de hasta 11 años de antigüedad. Según este tribunal, durante este año se sortearon 900 de estos casos, de los cuales se han resuelto más de la mitad. En total, del 26 de febrero del 2019 al 29 de enero del 2020, la Corte Constitucional resolvió alrededor de 595 causas. ¿Qué casos importantes considera usted que estaban dentro de los que estaban represados y logró resolver esta Corte? Es importante para contextualizar el ejercicio de este año de la justicia constitucional por parte de la Corte, comprender aquellos dos principios que fundamentan lo que dijo la Corte desde hace un año. Esto es la idea de transparencia y la idea de cronología. Es decir, que se van a ir resolviendo las causas según estén ingresadas. En este sentido, por ejemplo, de casos importantes se encuentra lo que ha señalado del matrimonio igualitario. Esta sentencia ingresó por medio de lo que se llama una consulta de norma, para que la ciudadanía nos entienda. Cuando existe un proceso y se duda de la constitucionalidad de la norma, las partes que son parte de ese proceso pueden consultar a la Corte Constitucional para que ésta diga si la norma que se consulta es constitucional o no. Y en estos casos específicos, la Corte tiene un plazo perentorio de 45 días para pronunciarse. En este sentido, entonces, podríamos decir que a la sazón de ser un tema muy importante porque implica progresividad de derechos, significó también dar cuenta de este principio importante que es la cronología y respetar los plazos fatales que establece la normativa. Estamos claros en el tema de que la sentencia que, como dice usted, que remitió del matrimonio civil igualitario, confirma esa lucha por derechos, por conservar justamente y darle los derechos a todos los ciudadanos por igual. Sin embargo, cuando de proteger derechos también se hablaba, la Corte en diciembre pasado dio un dictamen para rechazar la ley Revas, una ley que lo que pretendía era justamente plantear un registro de violadores de niños para que cuando sentenciados, obviamente, para que cuando estas personas salgan de su sentencia, la autoridad, el Estado, los pueda identificar, sepan dónde están y estén justamente en el ojo de la autoridad y no vayan a volver a cometer sus delitos. Esos son temas complejos, ciertamente, pero hay que tomar en consideración que existen otros principios también en la Constitución, como el que señala que el sistema penitenciario finalmente constituye un proceso que luego la gente, cuando sale en libertad, ya no tiene que ser vista desde una perspectiva como un potencial criminal. En este sentido, cuando la Corte Constitucional sostuvo que esa modificación en la Asamblea Nacional restringía derechos constitucionales, porque lo que pasa es que cuando uno ya comete un delito y es sentenciado luego de un debido proceso, luego de que cumpla su pena, el hecho de que exista todavía este suerte de prontuario o esta suerte de documento donde consten todavía los datos para identificar con las caras y estas cosas que señalaban, podría potencialmente evitar esta idea de reinserción luego a la sociedad. Pero ¿no se supone que el derecho de los niños está sobre el derecho de cualquier persona en nuestra Constitución? Ciertamente es un grupo de atención prioritaria, pero estamos hablando de una persona que cometió un delito, que luego fue juzgado respetando el debido proceso y que cumplió su pena. Y el sistema penitenciario, al menos normativamente, está observado como un mecanismo que permite la reinserción a la sociedad posterior que hayan cometido la pena y luego que hayan cumplido los años en cárcel. Pero, por ejemplo, hay otros temas importantes que la Corte Constitucional se pronunció dentro de tiempo, concretamente algo que es más incluso propio a la coyuntura política, como es las reformas a la Constitución. En la Constitución se establece que en un plazo de 20 días término cuando se presenta una iniciativa para modificar la Constitución, la Corte debe admitir esta solicitud o señalar que no es constitucional la pregunta como esté formulada. Entre otras cosas, cuando existió el problema, cuando se dio ya esa consulta de febrero del 2018, se aludía que la Corte Constitucional no había emitido su dictamen, cuando se preguntó sobre la eliminación de la reelección indefinida.
El argumento jurídico es que la Corte no se pronunció dentro de tiempo y se entendía que existía un dictamen que daba por constitucionales las preguntas. En este sentido, cuando la Corte Constitucional, en los últimos procesos que han solicitado que se modifique la Constitución, la Corte lo ha hecho dentro de tiempo, garantizando así derechos constitucionales, supremacía constitucional, amparado entonces en los principios de celeridad y garantizando que se haga dentro de los límites establecidos en cuanto a tiempo por parte de la Corte. Hay otros derechos también que se han protegido en cuanto al tema de participación ciudadana. Por ejemplo, había un precedente constitucional bastante discutible dado por la anterior Corte Constitucional que señalaba que cuando se quiera hacer una consulta popular, primero se debían juntar las firmas y luego hacerse el control constitucional de la pregunta, lo cual es contrario a la idea mismo del sistema constitucional que supone que un derecho no debe tener mayores restricciones, en el sentido de que la gente podría reunir los formularios, recoger las firmas, pero previo a esto ya la Corte se pronuncia sobre si es constitucional o no la iniciativa. Hay temas incluso en su legítima preocupación respecto a los grupos de atención prioritaria. La Corte se ha pronunciado sobre derechos de las personas privadas de libertad en cuanto al acceso al sistema de salud, respecto de las jubilaciones de las personas de la tercera edad. O sea, hay una serie de cuestiones más allá de la sentencia del matrimonio igualitario que me parece que son importantes. Sin duda todavía hay algunas cuestiones que todavía la Corte Constitucional tiene que manejar de mejor forma. Por ejemplo, el tema de sustanciación, el tema de admisión, para que la gente no se entienda, el calificar las demandas, ver si cumplen o no los requisitos, la Corte está al día. Eso me gustaría ahondar un poco en eso. ¿Cómo escoge la Corte Constitucional qué caso resolver y qué caso dejar de lado? ¿Cuál es el proceso? Bueno, la Corte Constitucional tiene dos tareas fundamentales. Por un lado está lo que se llama la protección de los derechos, y en ese caso lo que conoce son las denominadas acciones extraordinarias de protección. Para que la ciudadanía nos entienda, son aquellas acciones que se presentan cuando un juez en una sentencia potencialmente pueda violentarnos un derecho constitucional. Y por otro lado están las cuestiones propias de lo que se denomina el control constitucional. Esto es cuando se presenta una acción de inconstitucionalidad, por ejemplo, frente a una disposición legal, o cuando se hace control constitucional previo a la aprobación de un tratado internacional, o cuando se hace control constitucional de los estados de excepción. Estas son, digamos, las grandes facultades que tiene la Corte: garantizar derechos ciudadanos y proteger que no se violente la Constitución, proteger que previo a la adopción de un tratado internacional lo que se vaya a aprobar sea conforme a la Constitución, dictaminar la constitucionalidad de estados de excepción, dar luz verde, por ejemplo, a los juicios políticos cuando es contra el presidente o el vicepresidente de la República. Dentro de estos grandes marcos de competencia, lo que principalmente llega a la Corte Constitucional, y esto lo digo sobre la base de los informes mismos que da la Corte Constitucional, y está incluso en sus redes, en su página web, que lo que más problemas causa, bueno, por cantidad de causas que ingresan, son las relacionadas a las acciones extraordinarias de protección. En este sentido, por ejemplo, se ve entonces que si la Corte actualmente está al día en cuanto a la admisión, es decir, a calificar que los requisitos de las demandas sean conformes a lo que establece la normativa, todavía hay un cuello de botella en cuanto a lo que es la cuestión de sustanciación, es decir, el resolver ya por parte del Pleno si la demanda presentada es acogida o no esa pretensión. Ahora, según las cifras de la Corte, existían más de 13,000 casos que siguen represados. ¿Qué pasa con las nuevas causas? Porque una de las críticas que hacían muchos de los constitucionalistas era de que era sobre que la Corte Constitucional no estaba admitiendo nuevas causas, ¿no? Porque justamente tenía represados muchas causas, y eso pues daba a decir que no se estaba haciendo una buena gestión. Bueno, lo que pasa es que esta acción extraordinaria de protección, repito, cuando un ciudadano piensa que en una decisión judicial se ha violentado un derecho constitucional, existe la posibilidad de interponer esta acción. Esta acción tiene muchos requisitos que son complejos incluso de que los cumplan los ciudadanos. Y en ese sentido, entonces, el test de admisibilidad que estableció la Corte Constitucional, para que nos entiendan claramente, el analizar si cumple o no con los requisitos para ser emitida la causa, es bastante complejo. Entonces, en ese sentido, si no reúnen los requisitos adecuados, como establece la normativa, pues simplemente la Corte Constitucional no los admite. O en buen romance, si no está bien presentada la demanda, la Corte Constitucional no admite las pretensiones de los justiciables.
Pero, por ejemplo, Salim Saidam, que es abogado constitucionalista también, dice que no pueden irresponsablemente ponerse al día inadmitiendo todas las causas sin hacer un análisis detenido de cada una de ellas, porque como usted dice, cada ciudadano tiene derecho a sentir que no ha sido bien tratado por cierto ente judicial. Respeto el criterio del colega, sin embargo, lo que considero es que en muchos de los casos, tengo entendido que cuando no se admiten las acciones extraordinarias de protección concretamente, es porque la demanda simplemente no reúne los requisitos que establece la normativa. Entonces, en ese sentido, como cualquier etapa de admisión en cualquier tipo de proceso, si no reúne los requisitos, la Corte Constitucional manda que se complete, si fuera el caso, pero si luego de eso no se ve que la pretensión sea clara como para acceder a la Corte, para pedir para que protejan ese derecho, pues la Corte no admite. Por otra parte, hay que tener en consideración que entre las cosas interesantes que tiene la actual normativa, concretamente el reglamento interno que permite a la Corte Constitucional llevar a cabo sus procesos, está este tema de los tribunales de admisión. Anteriormente, ¿cómo hacía? Se reunía solo una sala de admisión para calificar las demandas, pero viendo que la cantidad de causas que ingresaban no se daban abasto con una sola sala de admisión, bueno, se transformaron en 3 salas como tribunales de admisión y que se reúnen permanentemente. Y por eso incluso es que en cuanto a la admisión, la tarea de la actual Corte Constitucional tiene un balance satisfactorio luego de un ¿Usted año considera que en este año pues ha sido una buena gestión? En tema de admisión, sin duda. Y en tema también de derechos constitucionales. Yendo más allá del tema del Estado concreto que significó la sentencia del matrimonio igualitario, hay cosas importantes en derechos de participación. Como le digo, hoy en día un ciudadano puede pedir que la Corte haga primero el control de la pregunta y luego recoger las firmas. En otros casos, incluso en temas de libertad de expresión, hay una sentencia muy conocida que se dio justamente cuando el Estado interpuso una acción de protección en contra de un medio particular. La Corte seleccionó ese tema y en breve resumen, ¿qué dijo? Que el Estado no es titular del derecho al honor. Las personas son titulares del derecho al honor, pero la estructura jurídica política, la institución no lo es. Y lo que único derecho que tiene, bueno, es el debido proceso y derechos de tipo procesal. Le agradezco muchísimo por la aclaración y por habernos acompañado en este análisis del primer año de gestión de la Corte Constitucional. Doctor Jorge Benavides, abogado constitucionalista, muchísimas gracias. Gracias.